Buenas tardes a todos, bienvenidos a Filgua 2020. Estamos en la sala Marilena López. Este año la Filgua tiene como invitado de honor a la Unión Europea. Esta tarde también hemos inaugurado la jornada de literatura infantil y juvenil. Y dentro del marco de esta jornada, esta tarde vamos a tener una interesante charla acerca de la literatura infantil en tiempos de emergencia. Para ello nos acompaña César Económica y también nos acompaña, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Odilia? Buenas tardes a todos. Nuevamente, pues aquí dándoles la bienvenida a esta tercera sesión de las jornadas de literatura infantil y juvenil organizadas por la Filgua. Como les comentaba, ya es la quinta edición que tenemos de las jornadas y estamos muy contentos, sobre todo pues, por esta nueva etapa en la que estamos viviendo la feria de virtualidad. Y sobre todo también porque es muy importante todo el conocimiento que vamos a ir a adquirir, la capacitación en este tipo de eventos. Ya tuvimos la primera charla con Nora Obregón, que nos habló sobre formación de lectores y clubes de lectura, un recorrido de la literatura infantil y juvenil muy interesante de Adolfo Córdoba, un escritor de parte de la Casa Nuestra, Fondo de Cultura Económica. Y ahora tenemos una interesante y una muy buena sección por parte de la gente que está haciendo trabajo aquí en Guatemala en cuanto a la lectoescritura. Es la Red Ley, Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe. Ellos están en la Universidad del Valle de Guatemala y para ello les voy a dejar con Paola Andrade. Ella es la secretaria ejecutiva de la Red Ley. Ella es guatemalteca, doctora en neurociencia de la conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tiene una maestría en neuropsicología clínica por la misma universidad y es licenciada en psicología por la Universidad San Carlos de Guatemala. Se formó como maestra de educación primaria y cuenta con experiencia en alfabetización en el sector público y privado. Colaboró durante 7 años en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, como investigadora y especialista en evaluación, diagnóstico e intervención neuropsicológica de pacientes con patologías neurológicas. Cuenta también con entrenamiento en restauración neurológica por el Centro Internacional de Restauración Neurológica en Cuba, con más de 10 años de experiencia como docente a nivel universitario en facultades de educación, medicina y psicología en México y Guatemala. Forma parte del comité editorial de revistas indexadas en el área de neuropsicología y educación. Además es investigadora asociada del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES y actualmente es secretaria ejecutiva de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, Red Ley, además de ser docente de pregrado y posgrado en la Universidad del Valle de Guatemala. Paola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por sumarse a este esfuerzo que hace Filgua por capacitar y por tener una mejor población, sociedad que quiera estar más instruida en la lectura y en la formación de lectores. Gracias, Paola. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación y el espacio para que junto a mis colegas podamos compartir con ustedes brevemente, realmente en 2 sesiones, un tema tan importante como es la lectoescritura inicial y también vincularla a la educación remota de emergencia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Muy bien, creo que todos ven mi pantalla en este momento. Como mencionaba César, mi nombre es Paola Andrade, soy guatemalteca y tengo la oportunidad de colaborar con la Red Ley como secretaria ejecutiva, pero sobre todo me considero una docente que en su momento fui formada para enseñar en una modalidad presencial y creo que como el resto o la mayoría de quienes nos acompañan en este momento hemos enfrentado numerosos retos al tratar de transitar a la virtualidad y poder dar seguimiento de forma efectiva a todas las propuestas académicas que quizá hace un año propusimos y creímos que se iban a desarrollar de forma exitosa a lo largo del año.
La Red Ley tiene el placer de compartir con ustedes en este momento el tema lectoescritura inicial en tiempos de emergencia. La Red Ley es una iniciativa regional. Como mencionaba ya César, somos la red para la lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe y comprometida con la región, reconociendo la necesidad de contar con esas herramientas prácticas que faciliten la educación de calidad durante el cierre de las instituciones como medida para mitigar la pandemia. Se propone discutir en estas 2 sesiones, como decía, de forma bastante breve, uno de los retos de la pandemia, la transición de la presencialidad a la educación remota y la enseñanza de la lectoescritura. Como pueden ver en la pantalla, aquí se presentan los socios fundadores de la Red Ley, que es una iniciativa regional conformada por 6 universidades y una organización internacional que busca desarrollar capacidad regional para producir, difundir y aplicar el conocimiento derivado de la investigación para mejorar la política pública y la práctica en lectoescritura en nuestra región. Esta es nuestra agenda. Tendremos la oportunidad de escuchar a 2 colegas que también participan y colaboran en la promoción de diferentes iniciativas a nivel regional con la Red Ley y finalizaremos con un momento de preguntas para también poderos escuchar y compartir con ustedes algunas ideas que serán relevantes a partir de lo que se presente. Sin duda queremos escucharlos, queremos saber qué es lo que están pensando, por lo cual agradecemos que ingresen sus comentarios y preguntas en el chat por medio de YouTube y de Facebook, de manera de que nosotros podamos recopilar las preguntas y presentarlas posteriormente a los facilitadores de esta sesión. Debo recordar que todos los recursos que se mencionen en esta sesión y en la que tendremos también la oportunidad de desarrollar el día de mañana están disponibles en nuestra página en Red Ley, que pueden ver la dirección en todas las diapositivas en la parte inferior derecha. De igual forma, estaremos compartiendo con ustedes enlaces de documentos y materiales que creemos que son sumamente valiosos para que ustedes continúen sus actividades y obtengan recursos también para implementarlos en sus actividades como docentes. Voy a presentarles en este momento a las 2 personas que estarán con nosotros para desarrollar esta sesión. Comenzará Rafael Mesa, un especialista en educación y aprendizaje nicaragüense, docente universitario para el Departamento de Educación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua y también investigador asociado del Centro de Investigación y Acción Educativa Social CIACES en el área de la lectoescritura inicial. Además es el coordinador de formación de la Red Ley y tendrá este momento para platicarnos un poco sobre educación remota en emergencia y la promoción de la lectoescritura. Posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar a Daniel Sojuel, psicólogo guatemalteco y actualmente especializándose en evaluación, medición e investigación educativa, con experiencia en la gestión de fondos para la implementación de investigaciones a nivel nacional, además de ser un investigador que asiste todas las iniciativas de investigación que se promueven a nivel regional por medio de la Red Ley. Agradezco de nuevo la participación y el tiempo que han dedicado para estar con nosotros en este momento. De nuevo, los motivo para que compartan con nosotros sus preguntas, comentarios, para que podamos discutirlas al final de esta sesión. Los dejo con Rafael. Muchas gracias, Paola. Y muchas gracias principalmente a Filgua por este espacio, por permitirnos a nosotros compartir estos pequeños aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos aprendizajes que hemos logrado construir, ¿verdad? A lo largo de digamos, año que ha sido complejo en muchos sentidos. Entonces, para mí es un gusto poder contar con este espacio y poder, digamos, profundizar en la medida de las posibilidades sobre 2 dimensiones que son fundamentales para, digamos, garantizar el aprendizaje de la lectura y la escritura durante estos tiempos, ¿verdad? Son 2 elementos bien complejos, tanto la enseñanza de la lectoescritura inicial como la educación remota en emergencia. Y entonces, durante el espacio que yo tengo para compartir con ustedes, quiero tratar de responder a estas preguntas que yo enumero acá,
para ver principalmente cuáles son las complejidades al momento de enseñar a leer y escribir durante la etapa inicial y básica, ¿verdad? De los procesos educativos. ¿Cuáles son los desafíos que existen para la enseñanza de estas habilidades durante la época de emergencia, como el contexto en el que estamos viviendo actualmente? ¿Y cómo podemos repensar la enseñanza de la lectura y la escritura desde la educación remota? Para lo cual, ¿verdad?, necesitamos responder a una serie de preguntas que van desde qué significa leer y escribir, qué implica la enseñanza de estas habilidades, cuál es su importancia, cuáles son los desafíos que existen y, como les decía, cómo podemos repensar, ¿verdad?, nuestros procesos de enseñanza sabiendo en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender lo que entendemos, ¿verdad?, con perdón de la redundancia, por lectoescritura inicial. La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para la vida, para el aprendizaje para la vida, ¿verdad? Pero partamos de una premisa fundamental. Leer es comprender y escribir es componer, es comunicar, es transmitir un mensaje. Tanto la lectura y la escritura son, digamos, prácticas que se insertan en nuestra vida diaria y que nos ayudan a progresar en la vida, nos ayudan a entender el mundo, nos ayudan a comunicar quiénes somos, lo que pensamos, nuestra postura frente a todo lo que sucede y frente a los aspectos que nos toca estudiar o vivir, etc. Entonces, es una habilidad que es fundamental, es importantísima para nuestra vida, no solo en términos de académicos, pero también en términos ya generales, holísticos, personales, en fin. Pero precisamente debido a esa importancia, hay una cosa que tenemos que entender, que es una actividad compleja, en donde se vinculan diferentes aspectos que tienen mucho que ver lo cognitivo, es decir, los procesos mentales que yo trato de aplicar al momento de leer y escribir, pero también tiene mucho que ver con el entorno sociocultural en el que yo me involucro o en el que yo vivo y me desenvuelvo. Tiene que ver mucho con el aspecto emocional también, los tipos de afectos que yo estoy recibiendo mientras me están criando, mientras estoy creciendo, ¿verdad? Entonces, es una actividad compleja que vincula dimensiones del desarrollo y que por ende nosotros no estamos, digamos, no nacemos listos para aprender esa habilidad. O sea, tenemos que, digamos, utilizar diferentes partes de nuestros cerebros y procesos cognitivos para prepararnos para aprender a leer. Entonces, ¿qué sucede? Que además de eso, la lectura y la escritura son actividades estratégicas para crear y construir significado. Es decir, ¿cuántas veces nos ha pasado de que tal vez iniciamos una lectura y nos damos cuenta de que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo a mitad del camino? Entonces, eso pasa cuando abordamos la lectura como algo mecánico, algo que no tiene un sentido estratégico. Entonces, cuando yo combino todos estos elementos, yo veo que para enseñar a leer y escribir tengo que enseñarlo de forma explícita. Tengo que enseñar, si yo quiero que una persona comprenda a leer o que escriba con un sentido, tengo que enseñarle los pasos para hacer eso. Y precisamente es ahí donde radica la gran complejidad. Porque, a ver, si decimos, por ejemplo, que leer es comprender, entonces no basta con que un niño o una niña aprenda a decodificar o a oralizar la grafía, como dicen algunos autores, sino que lo que necesitamos es que la persona pueda comprender a profundidad de eso que está leyendo. Y para eso yo les traje este pequeño mapa mental en donde se ejemplifica cuáles son las habilidades que se deben desarrollar para llegar a la comprensión lectora. Y si ustedes se fijan, hay dos grandes componentes que conforman este gran universo que se llama comprensión lectora, que es comprensión del lenguaje y reconocimiento de palabras. Y cuando hablamos de comprensión del lenguaje, hablamos, bueno, de lo que estamos haciendo ahorita. Yo estoy entablando, digamos, un diálogo con ustedes y ustedes están relacionando esto que yo les estoy planteando con sus conocimientos previos, con sus experiencias de vida, con aquello que saben,
están viendo cómo estoy yo transmitiendo el mensaje, el tipo de lenguaje que estoy empleando, las composiciones sintácticas, el sentido de lo que yo estoy planteando, en fin. Ustedes están haciendo esa interacción lingüística. Y cuando hablamos de reconocimiento de palabra, hablamos del proceso por el cual yo voy progresivamente, digamos, atribuyéndole un sentido, un significado a aquello que estoy leyendo. Y comienzo con algo básico, como por ejemplo identificar los sonidos, y esos sonidos yo les asigno un símbolo, que es una letra en este caso, y entonces veo cuál es el sonido que se construye cuando yo junto dos letras hasta crear sílabas, palabras, luego esas palabras las voy asociando para construir oraciones, etc. Entonces, es todo lo referido al proceso de decodificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos al momento de que un niño o una niña aprenda a leer? Que este proceso de interacción lingüística, que lo hacemos de forma oral, se traslade al proceso de decodificación para entender a profundidad y crear significado de eso que estamos leyendo. Entonces, miren ustedes, esto es solo para explicar qué complejo es este ámbito, porque es que además la lectoescritura inicial tiene distintas dimensiones. Todas ellas deben ser desarrolladas en procesos y etapas específicas y de las cuales, o sea, hay una interrelación bien compleja, al punto que, por ejemplo, si yo no soy capaz de desarrollar la conciencia fonológica, que es, digamos, la capacidad para discriminar y manipular sonidos, entonces yo no voy a poder desarrollar el principio alfabético, que es la posibilidad de asociar las letras con los sonidos. Y por ende no voy a poder formar palabras para poder comprender de mejor manera o asignar un significado por medio del conocimiento que tengo sobre el vocabulario. No voy a poder leer fluidamente y tampoco voy a poder comprender aquello que leo. Entonces, a lo que quiero llegar es que es tan complejo de que si una de estas habilidades está fallando, yo no estoy enseñando correctamente a leer y a escribir. En consecuencia, como les decía, se necesita, digamos, una enseñanza bastante explícita sobre el desarrollo de cada una de estas habilidades y considerando todas estas complejidades que les acabo de decir. Entonces, nosotros desde la Red Ley optamos por un enfoque de enseñanza basado en evidencia, es decir, aquello que la investigación y los estudios científicos nos dice que se puede considerar como una práctica efectiva para enseñar a leer y a escribir. Y aquí hay una serie de recomendaciones que nosotros pues compartimos con ustedes que deberían desarrollarse en el aula de clase. Enseñar estrategias de comprensión lectora, es decir, cuántas veces nos ha pasado que tal vez le preguntamos a los niños y niñas, ¿qué entendió usted sobre esto? Pero hay que ver, nosotros les enseñamos al niño y a la niña a hacer inferencia, le enseñamos a extraer el significado, le enseñamos a asociar lo que saben con aquello que les están planteando, les enseñamos a defender una postura o a posicionarse críticamente. Todo ese tipo de cuestiones, si no las hemos enseñado, no se las podemos pedir a los niños que la hagan. Hay que tener un clima motivador que despierte el interés por la lectura, no solo en el aula de clase, sino que también en la casa misma, en el hogar, en la casa. Hay que enseñar a decodificar y comprender, pero hay que enseñar estos dos elementos de forma balanceada. Yo les decía, ¿verdad? Tenemos dos componentes fundamentales de la comprensión lectora, de codificar y comprensión del lenguaje. Y muchas veces hemos visto en la evidencia disponible en la región que la tendencia es ubicarse nada más en decodificar, en oralizar la grafía, en que el niño y la niña reconozcan las palabras, pero sin que haya mayor proceso de comprensión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Hay que balancear esto. Hay que enseñar de forma equilibrada tanto la decodificación como la comprensión. Hay que, lo que nos ha dicho también la evidencia es que es muy importante iniciar con el aprendizaje de los sonidos, con el aprendizaje o sea, aprovechar todo lo visual y todo lo auditivo para poder transitar una ruta que vaya desde lo complejo, desde lo sencillo hasta lo complejo. Desde un proceso tan básico como, por ejemplo, asociar una letra a un sonido que en un inicio es algo que le cuesta muchísimo a los niños y a las niñas, hasta poder llegar a un proceso de comprensión lectora que implique, ¿verdad? Bueno, todas estas dimensiones que hemos hablado anteriormente. Pero entonces hay que iniciar por esta vía, ¿verdad?
Y también es importante definir evaluaciones de alta calidad que nos aseguren un progreso, que nos aseguren que verdaderamente los niños y las niñas van avanzando en esa línea y van llegando a ese nivel que nosotros esperamos de comprensión lectora. Pero hay que entender que esto es un proceso y que debemos ir progresiva y paulatinamente. Precisamente en el marco de esa progresión, esto de acá, digamos, gráfico que tenemos acá se le denomina modelo instruccional de Pearson y Gallagher. En este modelo lo que se propone es que la enseñanza de la lectoescritura inicial se desarrolle de forma progresiva en 3 etapas. Una etapa de modelaje, de instrucción directa, es decir, una parte en donde yo enseño explícitamente, yo explico conceptos, yo demuestro, modelo, explico, ¿verdad?, cómo quiero que algo se haga o cuál es el concepto del contenido de algo. Esta es una etapa en la que yo como docente tengo gran parte de responsabilidad. Pero entonces progresivamente voy desarrollando una serie de secuencias que le permitan al niño o a la niña volverse autónomo. Porque entonces volvemos al concepto inicial. Si leer es comprender y escribir es componer, comunicar un mensaje, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es que tanto para la lectura como para la escritura, el niño o la niña se vuelva autorregulado, se vuelva alguien autónomo o autónomo. Entonces, este modelo es lo que nos permite hacer esa transición gradual. De ahí entonces que haya una gran complejidad para enseñar a leer y escribir por todo lo que les he dicho anteriormente. Pero entonces, ¿cómo se inserta la educación remota en emergencia en todo este proceso? Bueno, la educación remota en emergencia es una modalidad que no es que sea nueva, no es que se inventó este año, pero es una modalidad que, digamos, en este contexto ha retomado un nuevo auge, porque lo que sucede en este particular es que estamos frente a una situación, o más bien la educación remota en emergencia, o ERT por sus siglas en inglés, es una modalidad cuyo objetivo está en ayudar a los docentes, a los estudiantes y a la familia a transitar de un escenario totalmente presencial a uno en donde ahora tenemos que jugar con lo remoto, con las tecnologías en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta modalidad tiene como objetivo ajustar, improvisar e innovar a partir de un proceso de planificación que no es, digamos, pensado desde sus inicios para eso, sino que hay que jugar con cierto nivel de improvisación, con cierto aspecto de hacer frente a aquello que es inesperado, aquello que está rodeado de incertidumbre. Y para eso necesitamos utilizar recursos y materiales que sean muy prácticos y que sean de libre acceso para las personas. Precisamente porque necesitamos garantizar que haya inmediatez para resolver de forma rápida los problemas que surjan del contexto, los problemas de aprendizaje que surjan en el proceso. Y precisamente para eso también necesitamos tener flexibilidad en cuanto a las formas de comunicación. Todo esto es lo que implica la educación remota en emergencia, o ERT, repito, por sus siglas en inglés. Entonces, en cuanto a los contenidos y los materiales, precisamente lo que se dice desde la ERT es que yo necesito quedarme con aquello que es esencial y conciso. Materiales bien concretos que me ayuden a mí a presentar la información en múltiples formatos que sean además de libre acceso para las personas y que puedan acceder a ella. Necesito valerme del contexto, enfocar el estudio a problemas del mundo real que sirvan como anzuelo para que la gente sepa cómo se transfiere el aprendizaje a un contexto específico para resolver ese problema. Las actividades, en consecuencia, tienen que ser más interactivas, tienen que garantizar esos debates, esas discusiones, y las tareas que se puedan hacer en casa tienen que ser muy breves, tienen que ser bien concretas, y precisamente a partir de eso tenemos que hacer pues, evaluaciones cortas, específicas, bien focalizadas a aquello que nos interesa medir por medio de indicadores concretos. También hay que plantear que la comunicación es fundamental y para eso necesitamos consistencia, ¿verdad? Lo que hemos visto es que los mejores resultados es cuando se plantean videos semanales. Aquí ponemos videos, pero ciertamente pueden ser diferentes formatos como audio,
En fin, pero la cuestión es mantener esa comunicación constante, crear redes entre pares, entre estudiantes, familias, escuelas, establecer espacios para preguntas frecuentes y hacer las mediaciones necesarias como resumir lecturas para ayudar en la medida de nuestras posibilidades a los estudiantes. Porque precisamente todos estos elementos de la ERT se toman en consideración porque transitar de la presencialidad a la ERT es complejo. Es complejo porque hay menos tiempos de interacción en tiempo real como el que estamos teniendo ahorita. Y cuando se da ese proceso de interacción en tiempo real, nos damos cuenta de que hay diferencias de acceso y de dominio en la tecnología. En consecuencia, nosotros tenemos que hacer eco de eso, tenemos que conocer esas diferencias de acceso y de dominio, porque si no lo hacemos, entonces estamos negándole la oportunidad de aprendizaje a una buena parte de nuestros estudiantes. A veces nos va a tocar elaborar los materiales y para eso tenemos que saber que tienen que cumplir ciertos requisitos para que todos puedan acceder a ellos, como por ejemplo un ancho de banda que no sea muy pesado para que la gente pueda acceder a esos materiales. Y si antes en la presencialidad yo tenía que tener procesos muy organizados, ahora tienen que ser todavía más, porque al no haber tanta interacción en tiempo real, es necesario que los niños y las niñas, y junto con su familia, sepan a dónde inicio y a dónde termino. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de las 3 etapas para enseñar la lectoescritura inicial y cómo podíamos partir de esa transición gradual de la responsabilidad para que los estudiantes se vuelvan autónomos y autorregulados? Pues vean, aquí están las 3 etapas y aquí hay como una pequeña ejemplificación de cómo esto se traduce en la enseñanza remota en emergencia. Y precisamente lo que nosotros tenemos que comprender es que hay 2 tipos de actividades que debemos saber aprovechar: lo sincrónico y lo asincrónico, lo que se hace en tiempo real y lo que se hace en tiempo específico, flexible de los estudiantes. Desde esta lógica, entonces, en cada una de estas etapas yo puedo definir actividades tanto sincrónicas como asincrónicas. Y en ese sentido es muy necesario que yo, precisamente por una cuestión de acceso, priorice las actividades asincrónicas, no descartar las sincrónicas, pero saber que las actividades sincrónicas o que se hacen en tiempo real van a tener ciertas limitaciones y en consecuencia necesito que sean cortas, concretas y muy significativas. En cambio, las actividades sincrónicas establecen dentro de un margen de tiempo ciertos márgenes de flexibilidades para que los estudiantes vayan a determinados ritmos. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros comprendamos qué es lo que implica cada una de estas etapas y qué actividades podemos hacer en cada caso. Entonces, ya para terminar, simplemente quiero dejar estas reflexiones que nos ayuden a repensar la enseñanza de la lectoescritura inicial desde la modalidad remota. Porque al final, vean, ya vieron que estas 2 dimensiones tienen de estos 2 ámbitos tienen grandes complejidades. Y cuando interseccionan, cuando se juntan, entonces el rollo se vuelve todavía más complicado. ¿Cuáles son las cosas sobre las que deberíamos reflexionar? Primero, ¿cómo vamos a fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad? Esta complejidad que les acabo de presentar yo ahorita de forma muy resumida, no es algo que se pueda resolver única y exclusivamente el profesorado. Se requiere involucrar a la familia, se requiere involucrar a diferentes actores educativos y entonces es ahí en una lógica de responsabilidad compartida que debemos buscar como todos y todas sacar adelante esta situación para garantizar el aprendizaje de la lectoescritura inicial. Hay que pensar en múltiples formatos para presentar la información, principalmente cuando se trata de lecciones, cuando se trata de demostraciones. A veces podemos hacer recursos bellísimos, preciosos en video, pero si tienen un ancho de banda demasiado grande, ¿será que las personas van a poder consumirlo? Recuerden que gran parte de nuestros estudiantes o de nuestras familias tienen que conectarse a partir de teléfonos metiendo datos. Y si yo les pongo un video de 50 minutos con alta definición y pues todos estos elementos, cuidado, no ha terminado de ver 20 minutos cuando ya se le acabaron los datos. Entonces esas cosas hay que considerarlas también. Hay que pensar también en multiplicidad de formatos para que los niños y las niñas puedan presentar diferentes, puedan evidenciar su aprendizaje. Y esto tiene mucho que ver con que si al final de cuentas la lectoescritura inicial es un proceso
complejo, en donde el contexto sociocultural y las interacciones de las personas incide, hay que saber que esos contextos varían, y si hay niños y niñas que a lo mejor ya están muy avanzados, habrán otros que tienen un poco más de dificultad. Entonces yo necesito pensar en esos múltiples formatos para garantizar que todos tengan oportunidad de aprendizaje. Tengo que ampliar los canales de comunicación con la familia. La familia debe involucrarse, la familia tiene que asumir un rol más preponderante en este proceso, y nosotros también tenemos que apoyar a la familia, y de cierta manera nos toca a nosotros como educadores y educadoras enseñarles, digamos, el arte de enseñar desde el hogar, y eso también es otra dimensión que hay que agregar. Y ya para finalizar mi intervención, yo quiero invitar también a que prioricemos aprendizaje por encima de contenidos. Los programas están muy bien intencionados, yo no lo dudo, pero son programas que al final ofrecen diversidad de opciones, y frente a los cuales, es decir, esas opciones no siempre están pensadas para contextos como en el que nos encontramos actualmente. Entonces, yo lo que quisiera invitar a pensar es que en lugar de hacer una checklist y tratar de completar un programa que probablemente ni en contextos de normalidad se pueda completar, hay que priorizar el aprendizaje, priorizar el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la vida. Y bueno, ya para finalizar, nada más quisiera pues hacer hincapié en que esto es complejo, esto no lo podemos hacer solo, pero también hacer hincapié en el hecho de que tenemos que creer que se pueden hacer las cosas diferentes, y que precisamente aprender a leer y escribir es el primer paso para una vida más justa, más digna. Te abre fronteras, te abre muchos caminos, y frente a eso, pues yo creo que no, como educadores no podemos claudicar, y principalmente necesitamos pues creer que esto se puede hacer de una manera diferente. Pues hasta aquí llego yo en mi intervención, ¿verdad? Con cualquier duda, pregunta, con mucho gusto podemos abordarla cuando hayamos terminado la segunda parte de esta presentación. Ahorita yo quisiera cederle la palabra a mi colega Daniel. Gracias, Rafa, por el espacio. Si quieren, solo comparto. Ahí está. Listo. Bueno, gracias, Rafa. Ok, para mí es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Este es el tema que me gustaría estar desarrollando, que es sobre el uso de recursos educativos abiertos, especialmente porque les voy a presentar un recurso muy especial para la Red Ley, que es su biblioteca virtual. Llegaremos a ello, pero quiero dar un poquito de contexto sobre la importancia del uso de estos recursos, los recursos educativos abiertos. Y pues estos tienen que ver con un movimiento que lo que busca es quitar esas barreras del acceso a la educación. Esa es una de las más grandes barreras en la educación, que no se puede acceder a recursos educativos, en muchos casos porque son de costos, están en espacios que no tienen mucha difusión. Entonces, este movimiento lo que busca es, aquí hay una definición de los recursos educativos abiertos, y es que son la provisión abierta de recursos educativos habilitados por las tecnologías de la información y la comunicación para consulta, uso y adaptación por una comunidad. ¿Ok? Entonces, la importancia de esto está en el uso, en la consulta y la adaptación. Entonces, la adaptación en este caso lo voy a ilustrar en un momento, cómo se da y cómo es tan importante en estos recursos, porque es algo que nos ayuda especialmente en los contextos remotos. ¿Okay? Entonces, ahorita voy a hacer una ilustración sobre este tema en un momento y voy a avanzar. ¿Ok? Bueno, entonces cuando estamos en el tema de los recursos educativos abiertos, ligándolo en el tema de la ERT, sabemos que Rafael Cabal nos mencionaba que la importancia de que los estudiantes lleguen
a ese momento de autonomía, que ellos puedan dirigir su aprendizaje, planificar su aprendizaje, y los recursos educativos ayudan especialmente a eso. Pero y una de las causas de que no se usen mucho a veces es porque no hay desconocimiento de dónde encontrarlos. Y relacionado a ese dónde encontrarlos, tengo aquí algunas preguntas que nos podemos hacer al momento de buscar un recurso educativo. Y entonces, primero, es muy importante que se pueda identificar quién está creando el recurso. Si es una organización, si es una persona, si es un investigador, una investigadora. ¿Quién es? Si el recurso que estamos usando, por ejemplo, un recurso para la lectoescritura inicial, para fomentarla en la infancia, de los 3 a 6 años, por ejemplo. Entonces, yo busco que el recurso esté bien identificado, que tenga un autor, una autora. Eso va a servir mucho para decidir si sí me va a servir o si no me va a servir. Luego, si el recurso es accesible al público que le dará uso. Cuando hablamos de la accesibilidad, no solo nos referimos a que si el documento se puede descargar o no se puede descargar. Claro que eso también es muy importante, pero también hablamos en el tema de accesibilidad, que el recurso sea entendible, que el grupo, la persona, el niño o niña que lo vaya a usar, le quede claro, ¿no? Que lo pueda leer, que no sea algo demasiado complejo para el nivel de quien lo vaya a usar. Entonces, a eso también se refiere la accesibilidad de los recursos. En el tercer punto es si se puede identificar que es un recurso auténtico a través de la fuente que se consulta. A veces podemos buscar diferentes espacios. El Internet está lleno de recursos educativos, pero a veces encontramos lo mismo en diferentes espacios y no sabemos de verdad de dónde viene, cuál es la fuente principal. Y entonces hay ciertos recursos que de verdad es muy fácil decir, este recurso es de la Red Ley, por ejemplo. Ellos lo hicieron, es de ellos y se puede entender, ¿no? Lo mismo para diferentes espacios. Es muy importante identificar que sea un recurso auténtico. Lo otro es, el punto 4 es si ayuda a cumplir el objetivo de quien lo busca. Si yo quiero un recurso específicamente para la lectura, para fomentar la lectura, necesito buscar algo que de verdad lo aborde, no algo que se vaya por las ramas, que abarque otros aspectos, sino que de verdad aborde para lo que yo lo quisiera usar. Entiendo que ahorita seguramente nos ven distintos tipos de personas y así como hay distintos tipos de personas viéndonos, hay distintos objetivos cuando buscamos un recurso, cuando buscamos una imagen, un video. Es importante ver que si de verdad está cumpliendo lo que buscamos. Y por último, aquí solo puse 5 y hay muchísimas consideraciones que se pueden hacer al momento de elegir recursos, pero este 5 habla sobre la calidad de la producción, lo que estamos usando. Si es una imagen, si está clara, si no está muy pixelada, si está bien distribuida las imágenes que contenga, por ejemplo, cómo es la calidad de ese recurso. Si es un video, ver qué tan rápido pasa, por ejemplo, es entendible lo que se está presentando, tiene un adecuado paso del tiempo, el audio del video es adecuado. Muchos videos se pueden beneficiar mucho si tienen subtítulos, ejemplo. Eso puede ser muy bueno al momento de elegir un recurso educativo. Y en el audio es si es un audio claro, si al topar el volumen del dispositivo que estamos usando sigue escuchándose muy bajo. En ese caso es importante considerar si se puede utilizar otro recurso. Estas solo son algunas, como les decía, algunos aspectos al momento de revisar recursos educativos, pero que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro proceso de usarlos
y que cobren esta relevancia que tienen en lo remoto, ¿no? Porque ahora es importante en serio identificar esos espacios en donde hay recursos, donde los podemos encontrar, ¿ok? Y en esa misma línea, yo les quiero presentar nuestra biblioteca, la biblioteca RedLay. Es un espacio que se ha trabajado un montón, con bastante empeño, y que ofrece recursos que se enfocan en la lectoescritura inicial. Tiene por lo menos 3.058 recursos que van desde informes de investigación, documentos, artículos de reflexión. También podemos encontrar cuentos, guías. Ya vamos a ver, ahorita la vamos a ver en un momento. Y también está dirigida a docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Es decir, no tienes un solo objetivo, un solo público, sino que puede beneficiar a distintos grupos. Y bueno, ante eso, ya les voy a mostrar nuestra biblioteca. Ustedes la pueden consultar en este enlace, biblioteca.red-lay.org. Ustedes pueden entrar ahí y conocer nuestra biblioteca. Entonces yo voy a entrar. Perdón. Y esta es la biblioteca. Entonces, aquí tenemos nuestro espacio, dice bienvenidos a la biblioteca RedLay. La RedLay, explicamos un poquito sobre, voy a hacer un poquito más grande esto. Okay. Voy a cerrar sesión porque, perdón, ahí está. Ustedes la verían así. Tenemos un espacio en donde explicamos ¿para qué está esta biblioteca? Para favorecer la adquisición de conocimiento por medio de recursos, cursos virtuales, seminarios, certificaciones, maestrías. Ofrecemos información científica, ¿no? Ahí explicamos un poquito los aspectos de la biblioteca relacionadas a todas las actividades que se hacen desde la RedLay. Aquí tenemos cierta información de la organización y no es necesario. Cuando ustedes entren a la biblioteca, no es necesario que ustedes tengan una cuenta. Ustedes pueden descargar recursos, pueden explorarla sin necesidad de crear una cuenta. Eso es uno de sus beneficios. Sobre los recursos, ustedes pueden hacer búsquedas en este espacio, en esta barra. En esta barra ustedes pueden poner palabras claves de los elementos que quisieran consultar. Cuentos para niños, investigación sobre lectura, cosas como esas. Ustedes pueden hacer las consultas en este espacio. También quisiera comentarles que esta biblioteca está compuesta de diferentes recursos de la región de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, podemos ver en este espacio donde dice todas las bibliotecas que hay recursos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de República Dominicana. Y pues en cada una de ellas encontrarán elementos muy interesantes que les recomiendo muchísimo ingresar y revisarlas. Pero hoy nos vamos a enfocar en un aspecto principal que son las listas. Hemos preparado unas listas que las encontramos aquí en la esquina superior izquierda. Encontramos unas listas en donde nosotros curamos los recursos que tenemos y los preparamos para una consulta un poquito más fácil. Y vemos los temas que hemos preparado, que hay una guía de comprensión lectora, libros y cuentos para niños y niñas, aprendizaje virtual, guías, investigaciones, herramientas, guías o recursos pedagógicos. Vemos que tenemos varias listas que agrupan recursos que nos parecen relevantes en cada tema. Y pues yo me quiero centrar en la primera, que dice guías de comprensión lectora. Le doy clic y me dirige a esos recursos que hemos agrupado ahí. Y aquí tenemos 3 recursos que son unas guías, es uno de los elementos más nuevos que hemos incluido en la biblioteca, y son guías que ejemplifican muy bien algo que mencionaba al inicio, que es la adaptación de recursos. Entonces yo voy a darle clic a la primera guía que dice guía de comprensión lectora, actividades de promoción de la lectura sin el uso de libros. Entonces le voy a dar clic. Y eso me llevará a una parte de descripción, como un resumen del recurso.
vemos el resumen, nos dan más metadatos, que es decir, información sobre editor, edición, los temas que aborda este recurso. Y también yo lo puedo descargar. Entonces, al darle clic aquí a donde dice descarga documento digital, si yo le doy clic, esto lo abrirá en mi buscador. Entonces, eso lo sigo viendo en internet, pero si yo quisiera descargarlo, también lo puedo hacer. Lo descargo, le doy aquí donde está la flechita, lo guardo en mi computadora y lo puedo usar en otro momento. Quiero explorar un poquito este recurso. Dice, actividades de promoción de la lectura sin el uso de libros. Preparado por miembros del Grupo de Interés de Comprensión Lectora del Global Reading Network y adaptada al español por el programa de capacidades LACREADS. Entonces, el programa de capacidades tomó una guía del Global Reading Network y la adaptó en este espacio. Entonces, yo quisiera mostrarles la guía. La guía originalmente se ve así. COVID-19, Reading Comprehension Guidance. Ven que está en inglés. Tiene aspectos muy interesantes, pero que podría utilizarse y ser de mucho beneficio, y que eso fue lo que hizo el programa de capacidades, dándole un plus, y ese plus es darle el contexto de la región. Entonces, además de eso, esta guía es un ejemplo de adaptación muy interesante porque es una cascada, es un proceso de adaptaciones. Aquí en la primera nota al pie nos explica cómo es un recurso que pasó por Save the Children. Vemos que pasó también por Reading Rockets, que originalmente es del Global Reading Panel y llegó al programa de capacidades. Y pues aquí tenemos este recurso mucho más condensado con los elementos más importantes, y que es de mucha utilidad en el tema de comprensión lectora. Entonces, como vemos, así como hay muchos más recursos en nuestra biblioteca. Este está muy centrado, es una guía, pero también hay literatura infantil, hay un montón de literatura infantil, y lo interesante de eso es que es literatura muy contextualizada, muy de nuestros contextos, de la región, y eso es una de las principales riquezas de los recursos que tenemos en la biblioteca. Bueno, eso aquí, así se ve cuando uno abre recursos, regresando a la biblioteca. Vamos a ver. Quisiera regresar con... voy a dejar de compartir. Y pues, terminando con este tema, yo de verdad les invito muchísimo a consultarla, nuestra biblioteca, y no solo nuestra biblioteca, también les invito a consultar nuestra página web, que es la red-ley.org. Pues ahí también tenemos más recursos, principalmente ya más centradas en nuestras actividades de investigación. Ahí pueden encontrar anuncios, pues también les recomiendo revisarla. Y pues con eso concluyo mi participación. Les agradezco muchísimo el tiempo de escucharnos, y nuevamente no puedo dejar de invitarlos a que revisen nuestra biblioteca y nuestra página web. Y pues los dejo de nuevo con Paola. Muchas gracias, Daniel y Rafael, por la excelente presentación. Queremos cerrar nuestra participación invitándolos para que el día de mañana también nos acompañen a las 17 horas en la sala Marinela López. Abordaremos el tema de evaluación del aprendizaje de la lectoescritura inicial. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer para nosotros contar con su participación. Por favor, revisen recursos, materiales que están disponibles en nuestra biblioteca, así como en nuestra página. Los enlaces a las listas y a la biblioteca y a la red están compartidos en las redes para que ustedes puedan ingresar. Gracias por su participación. Feliz tarde y nos vemos mañana.